Buenas noches, estimado público. Les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a la mesa Educación y Desafíos Interculturales, roles y desafíos emergentes de los docentes de escuelas rurales amazónicas en el nuevo ecosistema educativo que pertenece a la línea de humanismo y educación de nuestra universidad. Les pedimos que, para guardar el orden, mantengan las cámaras y los micrófonos apagados más allá de nuestros egresados y de los asesores de estos egresados, a quien también le damos la bienvenida, al profesor Carlos Flores Galindo. En esta mesa contaremos con la ponencia Estrategias de aprendizaje para la educación virtual en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa particular en el contexto del COVID-19, que está a cargo de nuestra egresada Diana Pomalaya. Diana es licenciada en Psicología por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y tiene experiencia en el acompañamiento psicoeducativo de niñas, niños y adolescentes en entornos escolares, así como en la orientación a padres y madres de familia. Su investigación, de la que nos va a hablar el día de hoy, titulada Estrategias de aprendizaje para la educación virtual en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa privada en el contexto del COVID, alcanzó la segunda fase, la tercera edición del concurso Jóvenes en Agenda, que fue organizada por la Secretaría Nacional de Juventud, SENAJU, del Ministerio de Educación. Le damos entonces las gracias y la bienvenida a Diana, quien en unos minutos, en unos segundos, empezará a presentar. También tendremos la ponencia Imagen Corporal en estudiantes universitarias y universitarios que suben videos a TikTok, a cargo de nuestro egresado también, Joaquín Maita. Joaquín es licenciado en Psicología también por nuestra universidad, Antonio Ruiz de Montoya, y cuenta con experiencia en la intervención clínica comunitaria y en entornos educativos con niñas, niños y adolescentes, así como las personas que les tienen a cargo y ejercen un rol de protección. Su investigación, en la que está trabajando sobre imagen corporal en estudiantes universitarias y universitarios, centrándose en quienes suben videos al TikTok, fue también una de las ganadoras de la tercera edición del concurso Jóvenes en Agenda, organizada por la SENAJU del Ministerio de Educación. Y como comentaristas nos va a acompañar Carlos Flores Galindo, quien es el asesor de Joaquín, y por motivos de última hora no nos va a poder acompañar la asesora de Diana, Victoria Cabero Guapaya, que le damos igualmente las gracias por la intención, ¿no? Nuestro compañero Carlos Flores Galindo es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es licenciado en psicología social por nuestra misma universidad hermana. Es psicoanalista de orientación lacaniana y director de Generales y Psicología de la UCAL, con más de 12 años de experiencia como docente, de los cuales varios de ellos fueron desarrollados en nuestra casa, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También fue asistente del vicerrectorado académico de la UARM cuando se lanzó la carrera de psicología. Entonces, quiero que todo el público le pueda dar la bienvenida, aunque estemos a distancia, a nuestros ponentes y a nuestros comentaristas, y les cuento que la dinámica de la mesa es la siguiente. Diana, nuestra primera ponente, va a exponer su investigación y después intercambiaré yo unos comentarios con ella, ya que no nos ha podido acompañar Victoria. Después, Joaquín nos hará también la presentación de su investigación y su asesor, Carlos, mantendrá una breve conversación, un intercambio de comentarios con él. Finalmente, ustedes pueden ir dejando preguntas en el chat a lo largo de sus ponencias y responderemos a las preguntas del chat que, en primer lugar, recogeré las preguntas del chat y, si nos da tiempo, también respuestas orales, algunas que quieran realizar en ese momento. Así, le voy a dar el pase ya a nuestra compañera Diana, que nos va a comenzar a exponer su presentación. Diana, adelante. Muy bien, ya se ve perfectamente cuando quieras. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Hoy voy a exponer mi proyecto de tesis titulado Estrategias de aprendizaje para la educación virtual en estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa privada
en el contexto de COVID-19. Es importante situarnos en el contexto para entender el problema de la investigación. En primer lugar, el COVID-19 afectó las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en relación a procesos cognitivos como la retención y comprensión, también la concentración y por ende la motivación, teniendo en cuenta de que estábamos en una situación de pandemia que afectó la continuidad de la educación en todos los niveles alrededor del mundo, afectando a más de 171 millones de estudiantes, por lo cual se transitó a la modalidad virtual de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta la influencia también del contexto en ello. En Ecuador, los autores Asanov, Flores, Mackenzie, Mazán en el 2021 realizaron una encuesta donde surgieron los siguientes resultados. El 16% de estudiantes de secundaria entre 14 y 18 años mostraron indicios de depresión a razón de la educación virtual y las limitaciones también en la interacción social. En Argentina, UNICEF revela lo siguiente, que los estudiantes de 13 a 17 años salieron afectados en lo siguiente, en su proceso educativo, en sus posibilidades de socialización y también en el bienestar emocional. En Perú se presentaron dificultades en los procesos cognitivos, por ejemplo, en la atención sostenida, en la concentración, en la comprensión, a razón de que los estudiantes identificaban la densidad de la información y que las actividades resultaban también poco motivadoras, por lo cual la motivación es afectada por el estrés, la ansiedad, los problemas de visión debido a las altas horas de exposición frente a una pantalla. Por lo cual, la relevancia del estudio gira en torno a lo siguiente, no que la enseñanza virtual durante el contexto de pandemia realza la importancia de que los estudiantes adquieran la capacidad para gestionar su aprendizaje, es decir, como así la autonomía, la independencia y el protagonismo. Por lo cual también las estrategias de aprendizaje son fundamentales porque se fundamentan en procesos cognitivos como la adquisición, la codificación, la recuperación y el apoyo de la información, fomentando así también la autonomía, la autoevaluación, la reflexión y la eficacia para alcanzar los objetivos del estudio. Es decir, a más estrategias de aprendizaje, mayor autonomía. En relación a ello, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje para la educación virtual en estudiantes de quinto de secundaria en el contexto de COVID-19? Por lo cual es importante conocer las principales variables y estudios del tema. En primer lugar, las TICs posibilitan el aprendizaje, debido a la importancia en diversas situaciones y contextos. Permite también construir saberes en relación también, en este caso, al contexto de COVID-19, por lo cual también las escuelas tuvieron los siguientes retos de poder adaptarse y reconocer que el aprendizaje está mediado por la tecnología, por lo cual resultó necesario poder reestructurar y transformar la educación desde propuestas de trabajo que permitan una participación activa no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, para que haya también esta articulación entre la realidad y la información, brindando también una serie de beneficios, como por ejemplo aprender a utilizar las plataformas digitales y fortalecer estas habilidades informáticas. Entonces, todo ello también promueve que hayan ambientes más participativos, que haya también mayor discusión de las ideas y que se pueda también cumplir con los objetivos del aprendizaje. Entonces, cuando los estudiantes identifican un problema y proceden a planificar y seleccionar acciones para afrontar esta dificultad, utilizan sus conocimientos de una manera estratégica, acorde también a un plan en específico. Entonces, a esta acción que es voluntaria e intencionada se le denomina estrategias de aprendizaje, de acuerdo a Pozo, Monoreo y Casteló en el año 2014, puesto que promueven también independencia, responsabilidad y autonomía en el proceso de aprendizaje.
Entonces, se clasifican en 4 estrategias principales. Primero, en la adquisición de la información, que está relacionado a las estrategias atencionales como la exploración y fragmentación de la información, también a estrategias de repetición, centrado también en el repaso mental y reiterado. En segundo lugar, tenemos la codificación de la información, que favorece que los estudiantes puedan comprender lo que están leyendo y también sepan el significado de ello, a través de estrategias de mnemotecnia, como acrósticos, elaboración de la información a través de metáforas, parafraseo, estrategias de organización como los resúmenes, esquemas, mapas conceptuales. En tercer lugar, tenemos la estrategia de recuperación de la información, que tiene como objetivo principal fomentar la búsqueda de los datos en la memoria, a través de estrategias de búsqueda como mnemotecnias, metáforas, mapas, y también las estrategias de generación de respuesta, ¿no? Como en este caso la que más resalta es la redacción. En último lugar, tenemos la estrategia de apoyo al procesamiento de la información, que potencia las anteriormente mencionadas, mediante también logrando que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos en el aprendizaje, teniendo en cuenta también las estrategias afectivas, sociales y motivacionales del entorno. En cuanto a los estudios en el Perú, Vera Matus, en el año 2017, realizó una investigación que tuvo como objetivo conocer, ¿no?, determinar las estrategias que utilizan los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Pamer en Lima. Los resultados fueron los siguientes. Las más utilizadas se centraron en el apoyo y la recuperación de la información y las menos utilizadas en la codificación y adquisición de la información. Se concluye que es necesario que los estudiantes puedan reforzar justamente las estrategias que no han utilizado en demasía, no justamente para poder fortalecer estos procesos cognitivos. En segundo lugar, el estudio realizado por De la Cruz y Guamán en el año 2019 tuvo como objetivo determinar las diferencias en el uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes de Huancayo. Para ello, y también como la anterior investigación, utilizaron la escala de estrategias de aprendizaje de Román y Gallego, que lo plantearon en el año 2008. Para ello también siguieron los siguientes resultados, ¿no? Presentaron un nivel muy bajo en cuanto a la adquisición de la información, un nivel alto en la organización de la información, y luego también 2 estrategias que presentaron niveles muy bajos, como la recuperación y el apoyo al procesamiento de la información. Y esto que nos revela que es necesario que fomentar en los estudiantes esta capacidad para uno adquirir, recuperar y apoyar este factor muy importante, ¿no? Y también, ¿no?, seguir potenciando esta estrategia que logró también un mayor porcentaje, como es la organización de la información. Por lo cual, el objetivo de esta investigación fue caracterizar las estrategias de aprendizaje para la educación virtual en estudiantes de quinto de secundaria en el contexto de COVID-19. En ese sentido, la metodología de investigación que se siguió en la tesis fue la siguiente. El enfoque fue desde el lado cualitativo, puesto que me permitió también conocer la problemática social, teniendo en cuenta los testimonios de los estudiantes. El diseño fue fenomenológico, ya que permitió comprender, describir las experiencias en común de acuerdo a los testimonios. Fueron 10 participantes de quinto de secundaria, dividido en 5 hombres, 5 mujeres, del distrito de Huacachina, Ica. Se siguieron también los siguientes criterios para seleccionar a esta población. En primer lugar, que sean estudiantes de 15 y 17 años, que pertenezcan a la educación básica regular, que cuenten con acceso a Internet y la tenencia de dispositivos electrónicos. Se siguió el muestreo por criterio que plantea Patton, de acuerdo también al perfil requerido en este estudio. Asimismo, el instrumento fue una entrevista semiestructurada. Se siguió el criterio de jueces, conformado por psicólogos educativos, quienes validaron también el instrumento y la prueba piloto que se realizó con anterioridad. El procedimiento fue el siguiente. Se solicitó autorización de la directora del colegio, se coordinó posteriormente con el psicólogo de nivel secundario,
se realizaron las entrevistas virtualmente y posterior a ello también se transcribió y se analizó la información. Luego también se siguieron dos criterios de calidad importantes. Primero, la dependencia, puesto que esta investigación cuenta con un proceso detallado de los pasos a seguir. También la confirmabilidad, ya que permitió minimizar el sesgo y también fundamentar la información en cuanto a los avances teóricos. Luego también se tuvieron en cuenta los aspectos éticos, como el uso del consentimiento y el asentimiento informado. Es decir, tanto los papás como los estudiantes menores de edad tenían conocimiento de la información y los fines de la investigación, guardando también la confidencialidad y el anonimato, registrando las entrevistas en audio para poder también transcribirlas y analizarlas. El análisis de la información siguió 6 pasos que los plantea también Plaun y Clare en el año 2006, como la Diana, familiarización. perdona que te interrumpa, te quedan 2 minutos. Igual sería mejor ir pasando a lo de los resultados. Sí, gracias. Luego también todo ello para poder organizar la información y también se utilizó el programa Atlas T9, que fue también de gran ayuda para organizar todo ello. En cuanto a los resultados y la discusión, se sugirió también y se encontró la primera estrategia de aprendizaje, que fue la organización de la información. En primer lugar, los estudiantes utilizan mapas conceptuales y resúmenes. Primero, porque los ayudan también a organizar la información más importante, luego a encontrar cuáles son las ideas principales, ¿no? Y a entender mejor la información. En cuanto a la relación con la teoría, es de acuerdo a lo que menciona Román y Gallego, porque hay una relación entre lo que dicen los estudiantes y lo que dicen los autores, puesto que estas estrategias promueven la comprensión de los contenidos del curso y del aprendizaje también, ¿no? Poder recordarla y a seleccionarla también con eficiencia. La segunda estrategia que utilizan los estudiantes es el apoyo al procesamiento de la información, teniendo en cuenta también la influencia del entorno familiar y social y el estudio en grupo. Primero, el conversar también con sus compañeros fue de gran ayuda para justamente resolver dudas y tener opiniones distintas en cuanto a un tema. Esto coincide también con la teoría, puesto que el contexto familiar y social ayuda también a que la motivación pueda mantenerse en este acto también de seguir aprendiendo, de poder interpretar y procesar la información. El estudio en grupo también, ¿no? Aumentó la seguridad en cada uno de ellos y convertirlo también en un hábito constante. Luego, en tercer lugar, identificaron estos beneficios: el aprendizaje autónomo, una mayor comprensión de la organización de la información y un mejor rendimiento académico, ¿no? Lo cual también se relaciona con la parte teórica, ¿no? Que menciona lo siguiente, ¿no? Que la autonomía es relevante también en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ya que te permite tanto conectar los saberes previos con la información nueva. Luego también identificaron dificultades en la educación virtual, como los problemas de conexión a Internet y la desmotivación para estudiar, punto que se relaciona también con la parte teórica, ¿no? Que fue también un obstáculo bastante que se repitió en este entorno virtual, ¿no? Que fue algo que lo distinguió, ¿no? También esta desmotivación no surgió también porque no había mucha interacción entre docentes y compañeros, ¿no? Y está relacionado también con lo que se menciona en la teoría, ¿no? Por sus implicaciones en la salud mental. Las ventajas que menciona la Diana, participación. perdona, tienes que cerrar ya, que si no nos Ya, quedamos sin tiempo para el resto. Gracias. ya, gracias. No sé si tienes algún último comentario. Ahora te voy a hacer unas preguntas de todas formas para profundizar. ¿Algún último comentario? Claro, Ay, ya para cerrar quiero mencionar también las conclusiones, ¿no? Que las estrategias de aprendizaje antes mencionadas responden a las necesidades de los estudiantes, también que esta transición a la educación virtual propició que se presente desmotivación para estudiar y esa dificultad en la concentración, ¿no? Asimismo que brindó esas posibilidades para aprender a utilizar plataformas digitales y resaltan también la importancia del contexto social, el apoyo familiar y amical, ¿no? También
se concluye que permitió la educación virtual potenciar las habilidades informáticas, ¿no? Y se recomienda, por último, lo siguiente, que se realicen mayores estudios desde el enfoque cualitativo en instituciones públicas de Lima y provincia, en estudiantes que pertenezcan a la educación básica alternativa, tanto de primaria como de secundaria, y que las autoridades puedan revisar ese estudio para promover el uso de las estrategias de aprendizaje. Sí. Gracias. Muchas gracias, Diana. Ha sido una ponencia muy interesante y que además, oye, hoy en día hemos aprendido que el tema de la educación virtual es algo que nos puede seguir, que ha llegado para quedarse entre nosotras, entre nosotros y que todavía de la que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y nos has dado muchas ideas precisamente sobre estas estrategias efectivas, el apoyo, la influencia, y de hecho destacabas, ¿no? Que el apoyo y la influencia del entorno familiar y social son cruciales para el aprendizaje. ¿Nos podrías contar un poco cómo crees que eso influye o podría influir todavía hoy en día en el rendimiento académico en momentos disruptivos similares, por ejemplo, al contexto del COVID-19? Claro, por ejemplo, gracias por tu pregunta. En ese sentido, los estudiantes y las investigaciones refieren que en momentos complicados, como en este caso fue una pandemia, el apoyo familiar, es decir, las palabras de aliento, de motivación, no decirle a los estudiantes, tú puedes, vamos, como familia te vamos a apoyar, vamos a darte los recursos necesarios para que puedas continuar con tu proceso de aprendizaje. Esto hizo que su autoestima también se viera afectada de manera positiva, ¿no? Y también con los amigos, a que los estudiantes sepan que también a través de una pantalla pueden conversar, no pueden conversar ya sea de la parte académica como también de cómo se sienten, ¿no? Punto que fue bastante necesario e importante cuando la educación fue virtual, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se reconoce esa importancia, ¿no? Por eso es que esta investigación se centra no solamente en saber cuáles fueron las estrategias de aprendizaje, factor importante, sino también considere la influencia del contexto en la salud mental de los estudiantes de quinto de secundaria. Muchas gracias, Diana. Tengo otro comentario también, un poco de fruto de esto mismo que nos estás comentando, me parece muy interesante. Nosotros vimos durante la pandemia, quienes trabajamos en el sector educación, vimos además que, bueno, han emergido un montón de investigaciones e inclusive un montón de instrumentos estandarizados como las evaluaciones que se hacen en Perú, que precisamente trabajaban mucho el tema de la salud mental, ¿no? En los estudiantes de primaria y de secundaria. Inclusive se ha hecho mucho énfasis desde entonces en el tema de las habilidades socioemocionales. Y dada la importancia también de lo que estás diciendo, ¿no? No solamente, bueno, por un lado la familia, pero también la estrategia social, ¿no? El estudio en grupo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para adaptar este elemento del encuentro entre sus pares, el encuentro del estudio en grupo, a entornos predominantemente digitales? ¿Qué Claro, desafíos crees que podrían surgir? por ejemplo, uno de los desafíos y también lo que se encontró en la educación virtual, lo que podría irrumpir es problemas de conexión a Internet, que también reveló desigualdades, ¿no? Porque no todos contaban también con una laptop, un celular, ¿no? Entonces esto podría también dificultar estos encuentros virtuales, ¿no? Pero siempre y cuando, si es que se cumplen esos requisitos, también la virtualidad fomentó ese buscar alternativas para poder encontrar una solución y haya también un diálogo entre ellos, no tanto en niveles académicos, ¿no? Porque eso es lo que también se fomentaba en las sesiones de aprendizaje, sino también para que puedan conversar entre ellos de cómo se sienten, qué es lo que están pensando en estos momentos, ¿no? Entonces fue también de ambos lados, ¿no? El tema de los desafíos. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por tu ponencia. Recordar a las compañeras y compañeros que nos siguen que pueden dejarle preguntas también por el chat. Las vamos a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo si nos da tiempo. Y vamos a pasar ahora a la segunda ponencia que está a cargo de Joaquín Maita. Joaquín, igualmente tienes unos 10-15 minutos para tu ponencia. Adelante. Bien, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la presentación, por la ponencia también, Diana, muy interesante. Y bueno, también a la Universidad Antonio Ruiz Montoya por la invitación. Yo en esta noche les voy a presentar la que fue mi tesis de pregrado,
se titula Imagen corporal en estudiantes universitarios y universitarios que suben videos a TikTok. Esta investigación parte de dos supuestos principales. El primero es que en la sociedad en la que vivimos, el cuerpo ha tomado un lugar muy relevante en la sociedad. Los discursos, por ejemplo, en torno a la alimentación, modelos de belleza, las redes sociales, el fitness, todos de alguna forma em, le dan una importancia muy relevante al cuerpo. Y esto a la par también evidencia que, por ejemplo, las investigaciones señalan que ha habido un aumento, por ejemplo, en torno a las preocupaciones por la imagen corporal, a un aumento en la satisfacción corporal y un aumento también en los trastornos de la conducta alimentaria en el mundo, sobre todo en las poblaciones más jóvenes y particularmente más en las mujeres. Y el otro supuesto importante del cual parte esta investigación es que también ha habido una masificación en el uso de las redes sociales, especialmente, por ejemplo, TikTok, la cual aumentó mucho su uso, sobre todo en la época de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena. Y bueno, un poco tomando en consideración estos dos elementos, mi investigación parte de una pregunta, que en este caso intenta vincular ambos elementos. El cuerpo, un poco definidos de la imagen corporal, y las redes sociales específicamente en torno a TikTok. Entonces, por eso la pregunta de investigación que se ha planteado es la siguiente. ¿Cómo es la imagen corporal de un grupo de estudiantes universitarios y universitarios que suben videos a TikTok? Para esto, la definición que yo he presentado en torno a la imagen corporal es la siguiente. Esta engloba distintas dimensiones de las experiencias de un individuo sobre su corporalidad y su apariencia física. Y bueno, dentro de lo más conceptual en torno a la imagen corporal, esta definición un poco busca priorizar el foco más objetivo y actitudinal, el cual se divide en cuatro componentes principales. Hay un componente en torno a la evaluación del cuerpo, es decir, qué tanto uno puede sentir satisfacción o insatisfacción sobre su imagen corporal. Hay un componente afectivo en relación a los sentimientos sobre el cuerpo. Hay un componente cognitivo en relación a los pensamientos y creencias acerca del cuerpo y un componente conductual, es decir, cómo una persona actúa a partir de estos otros elementos en torno a su cuerpo, en torno a lo que representa sobre su cuerpo. Bueno, los objetivos de esta investigación son los siguientes. El objetivo general ha sido analizar la imagen corporal de un grupo de estudiantes universitarios y universitarios de Lima Metropolitana que suben videos a TikTok. Para lograr esto, ha habido tres objetivos específicos planteados. El primero es describir el uso de TikTok en relación con la imagen corporal de este grupo que ya les he presentado. El segundo objetivo específico es describir los componentes de la imagen corporal, que también justo acabo de presentarles estos cuatro componentes. Y finalmente, describir las diferencias de género en la imagen corporal, que este es un tema que va a tomar mucha relevancia en los resultados que dentro de un rato ya les voy a ir presentando. La metodología planteada es una metodología cualitativa em, y el alcance ha sido exploratorio. Esto es relevante por dos cosas bien importantes. La primera es que la imagen corporal por lo general ha sido estudiada desde una perspectiva cuantitativa, por ejemplo, a través de cuestionarios. Y también la mayoría de los estudios sobre la imagen corporal y, bueno, un poco más también en relación a las redes sociales, han sido hechos en contextos de habla inglesa. Entonces, por eso, un enfoque cualitativo, por un lado, permite explorar de forma profunda y detallada el fenómeno y también en un contexto como el nuestro, donde nosotros, digamos, estamos mucho más cercanos, también justamente permite conocer el fenómeno de una forma mucho más abarcativa, mucho más exploratoria. El método que se ha planteado es el análisis temático reflexivo. Refiere a la exploración de las experiencias, perspectivas y comportamientos contextualmente situados de las y los participantes y puede ser a nivel tanto descriptivo como a nivel interpretativo. Este método es propuesto por Brown y Clark. Seguramente muchos y muchos de ustedes conozcan el análisis temático. Y bueno, a medida que fue avanzando el tiempo, ellas fueron, digamos, complejizando mucho más este método. Y digamos, lo más actual en relación a esto es el análisis temático reflexivo. Las y los participantes han sido 10 estudiantes universitarios y universitarios entre los 18 y los 24 años. Han sido 6 mujeres y 4 varones. El muestreo ha sido por conveniencia, la selección de participantes ha sido por bola de nieve y la cantidad en cuanto a las entrevistas que fueron realizadas fueron hechas por el criterio poder de la información. Este hace referencia a que
la cantidad de recojo de datos. Depende mucho de la riqueza justamente de los datos, de las entrevistas o del método que uno escoja. Entonces, si es que, por ejemplo, uno hace X cantidad de entrevistas o de algún otro instrumento que escoja, va a depender la cantidad en tanto pueda responder a los objetivos y a la pregunta de la investigación. Los instrumentos, bueno, el instrumento ha sido entrevistas semiestructuradas virtuales. La particularidad es que este recojo fue hecho durante la pandemia del COVID-19. Y bueno, son entrevistas semiestructuradas. En primer lugar, lo semiestructurado tiene esta flexibilidad también para poder responder un poco a lo que, por ejemplo, durante una conversación o una entrevista pueda ir emergiendo. Y también las experiencias pueden ser muy reconocidas o pueden ser muy descriptivas, muy abarcativas a partir de una entrevista, por ejemplo, también, especialmente en torno al cuerpo. En cuanto a los aspectos éticos, bueno, se utilizó un consentimiento informado donde se resaltó la confidencialidad y anonimato. Y los criterios de calidad han sido principalmente dos. El primero es una lista de verificación de calidad de 15 puntos, también propuesto por las dos autoras ya mencionadas, Brown y Clark. Y el segundo criterio es la reflexividad del investigador. Este hace referencia a que dentro del proceso de investigación uno tiene que sustentar todas las decisiones que uno tome y todo esto también tiene que, dentro de todo el proceso de investigación, la metodología y todo tiene que ser coherente, tiene que lograr lo que se denomina la coherencia conceptual. Es decir, uno no puede mezclar muchas cosas, sino que dentro de todo el armado que uno haya hecho tiene que seguir una misma línea, en este caso, coherente, ¿no? Más o menos eso es lo que se denomina. Y bueno, el análisis de la información es el análisis temático reflexivo, el cual sigue 6 pasos, 6 fases, y bueno, busca identificar, analizar y reportar temas del conjunto de datos, y este ha sido de carácter predominantemente inductivo, es decir, partiendo de los mismos datos y semántico, digamos a un nivel de análisis no tan profundo, sino un poco más superficial. En cuanto a los resultados, este es el mapa temático que se elaboró a partir de las entrevistas realizadas. Acá podrán ver que, bueno, digamos acá está el objetivo principal y se han elaborado 4 temas principales, los cuales ahora voy a presentarles. El primero se denomina estilización y producción del cuerpo para TikTok. La estilización y producción del cuerpo hace referencia, por ejemplo, a las acciones que las y los participantes toman durante el proceso de creación de vídeos. Por ejemplo, esto tiene que ver con, por ejemplo, cómo uno posiciona la cámara, cómo uno utiliza filtros, cómo uno se prepara físicamente, ya sea para bañarse, para peinarse, para hacer el video, incluso también los retoques que uno puede hacer o la cantidad de vídeos que uno puede grabar antes de subir un video, en este caso a TikTok. Y esto se hace según dos motivaciones, dos características. En primer lugar, por el tipo de video, que por lo general eran vídeos de comedia y de baile. Y también algo bien característico era para presentar una imagen positiva de uno mismo. Muchas veces se resaltaban las características positivas y de alguna forma se escondían aquellas partes del cuerpo que podían generar inseguridad en las personas. Por ejemplo, acá hay la cita de un participante, de una participante. Ella dice, por ese lado sí trato de producirme más. Si es que se ve algo, trato de usar una casaca. Como que sí quiero ver que salga bien todo. No es que me disguste y deje de grabar mi cuerpo porque no me gusta, sino trato de simularlo con algún tipo de ropa. Pero sí trato de cubrir lo que no me gusta en sí. Este tema de la estilización y producción del cuerpo es algo muy frecuente en las redes sociales. También se menciona toda una serie de procesos, tanto de preparación física como tecnológica para ello. Muchas veces tiene que ver con em, una característica de presentar la mejor versión de uno mismo a través de, por ejemplo, selfies muy deseables, muy ideales. Y muchas veces esto se hace por una búsqueda de aprobación o de agradar a los otros en función de estándares sociales del físico. Esto dice la literatura. Y bueno, también muchas veces esto se hace por un deseo, una motivación propia, no tanto que ver por quizás alguna cuestión más de los ideales, por ejemplo. El segundo tema es TikTok en la imagen corporal. Este hace referencia a cómo es que hay una influencia entre TikTok y en este caso las experiencias del cuerpo de las y los participantes. En este caso, por ejemplo, se evidenció que hubo un cambio en la representación del cuerpo, es decir, un cambio, por ejemplo, en cómo una persona puede sentirse o puede pensar en relación a su cuerpo.
Incluso una persona puede adquirir mayor conciencia, es decir, mayor autoconocimiento sobre el propio cuerpo, sobre qué le gusta, qué no le gusta, etc. Pero también al mismo tiempo puede el cuerpo tomar mucha relevancia, llegando a ser incluso un foco de preocupación. Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con uno que tanto, por ejemplo, estiliza o produce su cuerpo o que tanto sigue un estilo de vida. También, digamos, por ejemplo, buscando cuidar el cuerpo. Por ejemplo, esto también lo menciona una participante femenina, ¿no? A partir de todos los videos que he subido, bueno, me he dado cuenta que por querer mostrar una buena apariencia, me he comenzado a cuidar más. Mi alimentación ha mejorado bastante, los ejercicios los he retomado. Entonces, al hacer videos sí se ve mejor, o te luce mejor la ropa. La literatura menciona, digamos, una relación entre estos dos elementos, las redes sociales y la imagen corporal. A veces dicen que es positiva, a veces dicen que es negativa. Es una cuestión mucho más compleja, que requiere un análisis mucho más profundo y también depende mucho de cada persona. En las redes sociales, de forma particular, la apariencia física se volvió un foco de atención y sobre todo en las redes sociales centradas en la apariencia, como por ejemplo Instagram o TikTok. El tercer tema se denomina las miradas en la imagen corporal. Este es un tema bien interesante porque acá se busca explicar cómo justamente se da este proceso, esta influencia entre estos dos elementos. Entonces, si uno se pone a pensar en las miradas, hace referencia a dos elementos. El primero es la persona y el segundo es TikTok y en este caso la comunidad dentro de TikTok. Primero vamos a analizar, en este caso, la persona. En este caso, por ejemplo, un participante que sube videos a TikTok. Esta persona, por ejemplo, tiene una mirada sobre su propio cuerpo, por ejemplo, al subir sus videos, pero también sobre los otros y los otros cuerpos dentro de la plataforma, porque también hay otras personas que suben videos. Entonces, por ejemplo, esta participante menciona, pero cuando descargué la app de TikTok, vi cómo es que las chicas se arreglaban tanto para hacer un video de baile. Y yo decía, ay, ¿por qué te vas a arreglar tanto para hacer un video? O sea, sal como estás. Pero yo cuando inicié con los videos tardaba horas arreglándome, haciendo rulitos, que la pestañita, que el polito, que no sé qué. Entonces, por ejemplo, acá se ve cómo a partir del ver a otras personas, a otras chicas usar TikTok, también, digamos, hubo una influencia. La literatura menciona que justamente la mirada que uno tiene hacia las otras personas toma un rol muy significativo, sobre todo en las redes sociales. Y la segunda parte de este tema tiene que ver con TikTok, en este caso la comunidad dentro de TikTok. ¿Qué tipo de mirada tienen hacia las personas que suben vídeos? Por ejemplo, esto se puede ver en los likes, pero también en los comentarios que uno tenga hacia, por ejemplo, los videos que uno sube. Muchas veces, cómo una persona pueda sentirse y pueda pensar sobre su cuerpo tiene mucho que ver con justamente la mirada que uno tiene, que los otros tienen sobre este. Por ejemplo, acá es el testimonio de un participante. Hubo un tiempo en el que yo sí quería subir y grabar videos en TikTok y pensé, pucha, no voy a grabarlos ahora, o sea, porque estoy gordo. Quiero bajar de peso, quiero entrenar y recién ahí voy a grabar videos. Entonces fui subiendo poco a poco, pero me daba cuenta que a la gente nunca le importaba eso. Simplemente comentaban sobre mis videos y ya. Y pensé, oye, entonces, pero no importa, no puedo subir videos. Entonces acá, por ejemplo, se ve que si es que una persona, los otros no le toman tanta relevancia al cuerpo, cosa que a él sí le preocupaba, normal, como que no tiene tanta preocupación o tanta relevancia el cuerpo en este caso para el tipo de contenido que él sube. Muchas veces son los comentarios los que toman mayor relevancia, dice la literatura, sobre todo en las redes sociales, y muchas veces justamente son los otros y sobre todo las personas más cercanas a unos, es decir, los pares, los que tienen las mismas edades, los que toman mayor relevancia, que justamente un poco busca explicar este tema. Y finalmente el último tema se denomina ideales sobre el cuerpo y género en la imagen corporal. Acá hay dos cosas bien importantes. Primero, los ideales sobre el cuerpo, que estos, digamos, varían en función de la masculinidad o la feminidad, y también tienen mucho que ver en cuanto a cómo uno puede sentirse y valorar su propio cuerpo. Por ejemplo, si es que uno se acerca al ideal, tiende por lo general a valorar mejor o valorar más su cuerpo. Y también tiene mucho que ver con uno cómo busca acercarse a estos ideales. Por ejemplo, acá este participante nos menciona, esta participante. Cuando comenzó la cuarentena trataba de hacer bailes y los hacía de torso para arriba, para el participante, pero de torso para arriba, pero no me gustaba cómo me veía físicamente frente a la cara. Este año recién me propuse bajar de peso, tener una vida más saludable y todo eso. Y ver si me doy la libertad de hacer cualquier tipo de contenido ya que me siento cómodo exhibiendo mi cuerpo en la plataforma. Entonces acá un poco también se ve eso, ¿no? Como es que los ideales también toman mucho en cuenta cómo una persona puede sentirse cómoda o quizá no tanto en relación a su propio cuerpo. Y final, bueno, la otra parte de este tema tiene que ver con el tema del género. Se ha evidenciado que son las mujeres, las participantes identificadas con el género femenino, quienes
por lo general sienten mayor insatisfacción, preocupación y comparación en torno a su cuerpo con otras chicas. Y las presiones sociales también son distintas. El cuerpo por lo general toma mayor relevancia en TikTok y son las chicas quienes justamente son más juzgadas por su cuerpo, por su apariencia física. Eso también es algo que ocurre mucho en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, porque el cuerpo, digamos, es más juzgado para el cuerpo femenino por lo general. Y bueno, ya para ir finalizando las conclusiones de esta investigación, podría denominar cuatro. Primero, es cómo es que justamente la experiencia de uno con su propio cuerpo tiene mucho que ver en este caso con, por ejemplo, TikTok. Muchas veces el cuerpo puede tomar mayor relevancia, mayor preocupación justamente por utilizar o estar en contacto con una red social como TikTok. También toma mucha importancia justamente el interjuego entre lo más subjetivo y también lo más social, es decir, uno en relación a, por ejemplo, ver contenido de TikTok, subir videos, recibir comentarios, etcétera. Toma mucho también en cuenta el tema de las ideas del cuerpo como una especie de estándar que también influye mucho en las experiencias y el género, porque no es lo mismo ser varón y ser mujer y en este caso también identificarse con algún género específico. Y bueno, finalmente la pregunta con la que también cierro un poco esto es justamente cómo es que a partir del uso de redes sociales, el estar en este tipo de, por ejemplo, plataformas, cómo impacta en la salud mental de las personas y particularmente, por ejemplo, en las mujeres, en las personas identificadas con el género femenino y en las poblaciones más jóvenes, por ejemplo, adolescentes o personas, digamos, adultos jóvenes, que por lo general tienden a estar mucho más en exposición y en contacto con todo el tema del cuerpo y el tema de las redes sociales. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias y si desean pueden revisar un poco más sobre todo esto en el repositorio de la universidad, que ahí también está esta tesis y bueno, también la de Diana, por si quieren ahondar mucho más en lo que les hemos ido comentando esa noche. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante la tesis que nos has presentado y la verdad es que es un tema bastante importante hoy en día, ¿no? Con lo que estamos, con cómo vemos el boom de las redes sociales. Hoy en día es TikTok, mañana no sabemos todavía cuál será. Para complementar un poco todo lo que nos ha dicho ahora Joaquín, le voy a dar paso a su asesor, al profesor Carlos Flores Galindo, para que pueda hacer unos comentarios y haya un intercambio. Profesor, nos estamos quedando sin tiempo, unos 7 minutos para que puedan hacer este intercambio de ideas entre ustedes. Gracias. Eh, Muy bien, perdón. Este, creo que hay dos cosas, o dos cosas en grandes rasgos de las que me parece interesante hablar sobre tu tesis, ¿no? Primero, una cosa que has pasado muy rápido, que es cómo es eso de hacer un campo en pandemia, ¿no? Eso es algo excepcional, pero que creo que valdría la pena que nos cuentes un poquito más, ¿no? Porque has hecho todas tus entrevistas en pandemia. Y ha sido parte de un cambio significativo en la forma en la que veíamos varias dimensiones, desde la práctica clínica hasta la investigación. Unos meses antes, eso de hacer una tesis haciendo entrevistas en línea no era bien visto, ¿no? Tener pacientes en línea no era bien visto. Hacer un evento como este en línea no era considerado algo en serio. Y la pandemia nos enseñó que todas esas cosas sí eran, no solo si eran posibles, sino que se podían hacer bien. Entonces, no sé si pudieras contarnos un poquito más de cómo fue ese campo pandémico. Sí, también fue todo un reto hacer una investigación en pandemia. Tampoco había hecho, por ejemplo, nunca una entrevista virtual, siempre el acercamiento con las personas había sido presencial físicamente. Entonces, en un inicio fue muy retador adecuarse un poco a las plataformas. Uno, por ejemplo, yo me preguntaba y también muchos nos preguntábamos cuando hacíamos esto, por ejemplo, qué limitaciones podrían haber al hacer una entrevista virtual, elementos que quizás uno podría ver físicamente, que quizás no se tomen en cuenta, quizás podría ser, por ejemplo, mayor distancia. Hay personas que incluso que recuerdo
con las que entrevisté, porque, por ejemplo, no prendían su cámara. Entonces, todo eso al final era una cuestión que uno lo ponía, digamos, en poder reflexionar cómo esto se podía trasladar en la investigación y también si es que quizás incluso la forma de presentar los resultados o qué tanto podía influir en esto podía darse. Ahora, como bien dices, Carlos, la cosa ha cambiado. La virtualidad nos ha abierto muchas puertas. Es un recurso muy, muy valioso. Y si bien es diferente, digamos, el acercamiento que uno tiene con las personas de forma virtual, igual con sus propias particularidades es una cosa muy valiosa y que justamente facilita, por ejemplo, acceder a personas que quizás no sería tan sencillo acceder. Y creo que eso también es algo bastante relevante de tomar en cuenta. Eh, Considerando que hay poco tiempo, eh, voy a hacer una pregunta o comentario más. Este, esto de la estilización del cuerpo para aparecer en TikTok parece que contrasta un poco, o que podría parecer contrastante con una persona que no prende su cámara cuando hace una entrevista. Pero me parece, pensándolo dos veces, absolutamente coherente, en el sentido de que TikTok te permite hacer una comunicación, una grabación a partir de una imagen que tú controlas y te permite preparar tu cuerpo o colocarlo desde el mejor ángulo posible, ¿no? Entonces, eso nos dice que estamos frente a un grupo de gente que está acercándose a su imagen corporal de una manera muy particular. No, no es una cosa absoluta, no, no es gente que crea que son tal o cual cosa, sino es gente más bien bastante consciente de su imagen y dentro de eso escogiendo qué les gusta y qué no les gusta a su propia imagen, cosa que creo que puede abrir la puerta a experiencias reparadoras y constructivas en relación a la salud mental y la imagen corporal, o viceversa, ¿no? O gente eh, cuyo sufrimiento y sus problemas en relación a la imagen corporal encuentren ahí un espacio para, iba a decir algo, pero no me olvidé. No sé si estemos en condiciones de decir que sea bueno o malo para la salud mental el TikTok, ¿no? Sino que también creo que va por el lado de las distintas personas hacen distintos usos de esta herramienta. Creo que en algunos casos puede constituirse como algo saludable, en otros casos puede ser un espacio defensivo. Quería preguntarte si tú, en lo que has estado observando, tienes alguna hipótesis o eh, o alguna información sobre qué relación tenga esto con la salud mental de tus informantes. Sí, por ejemplo, habían en varias entrevistas, había esta dualidad, ¿no? En cómo lo utilizaban y qué tanto podía ser, puede ser, digamos, positivo o negativo. Había algunas personas que me decían que, por ejemplo, hacer videos en TikTok, utilizar esta plataforma, recibir muchos comentarios positivos sobre el contenido que uno hacía, era algo que justamente le generaba mucho bienestar, mucha satisfacción, un mayor conocimiento sobre uno mismo. Por el contrario, habían otras personas que quizás me decían un poco lo contrario, ¿no? Que su cuerpo era un foco muy de preocupación, que estaban muy pendientes de él. Decían, uy, antes, por ejemplo, antes grababa videos normal, ahora he subido de peso, ya no quiero grabar videos, quiero primero bajar.
y también experiencias incluso de otras personas, ¿no? Incluso había una persona que me decía que veía como, por ejemplo, en algunos lives había como una especie de comentarios muy, muy fuertes hacia algunas, particularmente eran chicas, que incluso llegaban a llorar cuando hacían estos lives, justamente por la cantidad de comentarios que recibían. Entonces, es una herramienta, como bien lo mencioné, es un recurso que depende de cómo lo utilicen y también depende de cómo uno, digamos, esté con otro tipo con un conjunto, con una comunidad. Puede ser, por un lado, positivo, por así decirlo, quizás, pero también un uso defensivo, pero también incluso, creo yo, nocivo para la salud mental. Muy bien, Carlos, Joaquín, no sé si tienen algún último comentario. Un último comentario es una cosa que no existía, qué loco poder decir esto tan rápido, pero que no existía cuando Joaquín hizo su tesis, son los filtros tan avanzados que tenemos ahora en Instagram, en TikTok. No era tan cuando en la pandemia ni casi nada, ¿no? Y luego esta fue la aparición de los filtros. Y creo que pensando a futuro sería interesante profundizar esta línea de investigación, preguntándonos qué pasa ahora con la gente y el uso de filtros, ¿no? Que lleva esto que ha encontrado Joaquín a un lugar un poquito más extremo, ¿no? Sí, o sea, ya por un tema de tiempo no lo Ah, ya. pude mencionar, pero el tema de las redes sociales, el tema del cuerpo son temas muy vigentes. Em, las nuevas generaciones cada vez de menos edad utilizan más estos elementos. El cuerpo está, digamos, se pone más en juego, la subjetividad también va cambiando con las nuevas generaciones. Entonces sí va a ser bien relevante que en la medida de lo posible sigamos investigando estos temas porque tiene mucho que ver también con cómo una persona se puede relacionar con su propio cuerpo. Y eso también es una cosa que también tendremos que tomar en cuenta. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta entre el público, porque he estado viendo el chat y veo que no nos han puesto ninguna. No sé si alguna de las personas asistentes quiere preguntarles algo a Diana o a Joaquín. Muy bien, pues Hay por un una tema de... persona que hizo un comentario, discúlpame, Ah, Andrés. bueno, sí, si quieren, sí, ciertamente. Hay un comentario de Sofi Cegarra que nos dice, por desgracia, las redes sociales abren las puertas a los acosadores o haters, que les permite expresarse amparados por el anonimato que ofrecen dichas redes. No sé si Diana o Joaquín quieren hacer un comentario al respecto. Sí, justo eso es un tema bien relevante, ¿no? Por ejemplo, muchas veces creo que sobre todo, particularmente yo, por ejemplo, lo he visto antes se llamaba Twitter, ahora se llama X, donde muchas veces hay los temas ahí se comentan de una forma muy, incluso podría decir, un poco violenta. Y justamente todo el tema de las redes sociales también abre esta posibilidad, ¿no? De cómo uno también puede desplegar, digamos, ciertas cosas o ciertos comentarios y que, bueno, muchas veces como hay una especie de no contacto con la otra persona que también abre esta puerta, por así decirlo. Entonces creo que también va a ser bien relevante hacer más investigaciones, por ejemplo, sobre estos temas porque creo que son bien relevantes de poder entender, de poder comprender también cómo a uno lo puede afectar. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Bueno, ya por temas de tiempo, no tenemos espacio para más. Les quiero agradecer enormemente las excelentes presentaciones que han hecho Diana y Joaquín y agradecer también a mi compañero Carlos por los comentarios que ha hecho a nuestro amigo Joaquín. Les estamos viendo en las próximas jornadas. Les quiero invitar, de hecho, a la jornada que tendremos mañana, una jornada profesional sobre avances en el apoyo bibliotecario a la investigación. ¿Cuáles son los retos y perspectivas? Para todas aquellas personas interesadas en la investigación, les digo que el apoyo que nos brinda la biblioteca siempre es espectacular, entonces es algo de lo que podemos aprender mucho. Se llevará a cabo virtualmente el día de mañana a partir de las 9.
Y asimismo, mañana a partir de las 5 también se va a realizar virtualmente nuestra siguiente semana de la mesa de la semana de investigación, reflexiones en torno al estudio de las trayectorias universitarias, desafíos teóricos y metodológicos, en el que participa una de mis compañeras del Instituto de Investigación y Políticas Educativas, Ana María Tapia. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Nos estamos viendo.